La verdad es que me da mucho gusto esta mañana recibir en el estudio al doctor Alfredo Castañeda Felgueroso. Él es coordinador de servicio social de CEPOSAMI. CEPOSAMI es la institución creada por el gobierno del estado para atender temas de salud mental de una manera integral. Tiene menos de un año de operación, pero ha arrojado resultados importantes y creo que en momentos como este la salud mental debe ser prioritaria en cuanto a la atención. Doctor, bienvenido. Buenos Gracias por días. estar con nosotros. Al doctor Octavio Espínola Sago, él es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas, Puebla. Doctor, también Juan bienvenido. Carlos, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y al final, la forma en la que abordaremos el tema tiene que ver, sí, con aquella parte psicológica, terapéutica, quizás psiquiátrica relacionada a la salud mental, pero la otra parte es entender el fenómeno social que de alguna manera está ocurriendo. Voy a empezar justo con lo primero. De repente, y a lo mejor pareciera, hay muchas personas en las respuestas que veíamos a la encuesta que presentaba Janet, de repente hasta lo toman a manera de mofa. Pero vamos a pensar en la hipótesis que de repente ocurre ese fenómeno en casa con un hijo adolescente, con un hijo joven. ¿Estamos ante algún problema de índole mental? Así tendríamos que considerarlo, doctor. Mira, siempre nos dicen los psicólogos que contestamos depende, y pues depende. Mira, no, definitivamente no. No hay una categoría diagnóstica en ninguno de los dos manuales importantes que usamos referido a esta condición. Sin embargo, sí debemos atender al hecho que se ha reconocido que estas personas están en búsqueda de la construcción de una identidad. Esta es una conducta, si queremos pensarlo, muy adolescente, ¿sí? El adolescente, ¿qué está buscando? Formar su identidad, definir sus roles, y esta, junto con otras expresiones conductuales, pues forma parte del abanico de posibilidades en las que un individuo puede ir encontrando un referente para crear una identidad. Ahora, te decía yo hace un momento, depende. Tendría que ser de cada caso, tendríamos que analizar si realmente la persona, una persona en particular, está teniendo la idea ya delirante de no ser un humano, de ser un animal y llevar a cabo conductas que lo pongan en riesgo. Antes de eso, realmente solo se trata de una identificación espiritual más que corporal, ¿no? No hay esta distorsión del esquema corporal. Y hace rato lo sugerías, si hay antecedentes, pues sí, claro, pues tenemos a los caballeros águila, que eran el ejército de élite, ¿no? Del imperio mexica. Pues esto ha estado presente. No es una moda, sino lo que está de moda ahora es visibilizar este tipo de cosas que siempre han existido de una u otra manera. Dicho de otra manera, y sé que es otra palabra que a ustedes, los psicólogos, no les gusta. Normalidad es normal. A ver, normal en el sentido estadístico, pues habría que tener una estadística de cuántas personas. Pero si nos referimos de nuevo al tema de la adolescencia y la construcción de identidad, sí, claro que es normal que una persona busque agremiarse con otros para formar una identidad, ¿sí? Entonces, en el sentido estadístico es normal. En el sentido de la salud, de nuevo, habría que ver de quién se trata, quién está presentando esta conducta y cómo, porque no podemos generalizar. Ahora, me llama la atención algo que aparecía en el reportaje, que no sé en qué sentido están diciendo que vayan a terapia. Pues sí, que vayan a terapia, claro que sí. Eso es muy bueno para cualquier persona. ¿Para qué? Para que los psicólogos podamos acompañar en esta formación de una identidad más definida, más saludable, más integrada. Desde el punto de vista de la antropología, doctor Octavio Espínola, ¿cómo hay que interpretar esto que estamos viendo? Y ya de alguna manera el doctor Castañeda lo decía, me voy un poquito atrás, hay antecedentes históricos en nuestra cultura, en otras culturas. Es un fenómeno fundamentalmente que gravita desde la antropología en la búsqueda de identidades y la generación de comunidades, que como mencionaba el colega, es inherente a la estructura humana, pero además
no solo a nivel individual y no solo de las culturas juveniles, sino de cualquier tipo de persona en cualquier momento. Y de hecho, el fenómeno de la theriantropía, que la etimología es therian, mamífero, animal, y antropos, un ser humano. De ahí viene. De ahí Therian viene. Es el diminutivo. Ajá, therian viene de mamífero, animal, ¿no? Así es, justamente. Los seres humanos somos uno de los animales therian. Pero si nos remitimos desde el 12.000 antes de nuestra era, en la cueva de Trois Frères, en Francia, tenemos una pintura mural donde aparece la figura del hechicero. ¿Y qué pasa con esa figura? Es antropomórfica, es decir, es una silueta humana con rasgos animales. Una cabeza de búho, cuernos de venado, piel de oso, garras de un felino mayor. La antropología nos ha dicho que seguramente esa silueta, un posible señor de las bestias, tenga que ver con algún ritual para atraer la abundancia en la cacería, que para culturas cazadoras recolectoras es crítico para sobrevivir. Pero además de eso tenemos tribus vinculadas al chamanismo, como por ejemplo los Ojibwe en Alaska, los Arunta en Australia o incluso en nuestro continente, los Ticuna en la Amazonía brasileña, donde la comunidad, la tribu, el clan, cree que el chamán entra en un estado de conciencia alterada, posiblemente por algún tipo de psicotrópico activo, y su alma se convierte en un águila, en un lobo o en un oso para tener conocimientos metahumanos, platicar con la naturaleza. Entonces, en la parte religiosa, la theriantropía nos ha acompañado desde el proceso mismo de formación como especie humana. Nos decía el doctor Castañeda, y hacía referencia al caballero águila. Yo hablaría, por ejemplo, en la cultura azteca, el nahualismo, los nahuales, ¿no? Es correcto. En el caso del caballero águila, el caballero jaguar, ellos estarían más asociados con los furros, tal como nos explicaron en el reportaje. Pero sí habría algo más cercano a los therians. En las sagas islandesas de la cultura nórdica, tenemos a los berserker y a los ulfednar, los guerreros oso y los guerreros piel de lobo, que ellos sí entraban en un estado de conciencia alterada y asumían que se convertían durante la batalla en esos animales, en un esfuerzo de deshumanizar al enemigo, de romper las normas sociales y de atraer toda la fuerza y el vigor del animal. Y esto, Juan Carlos, colega auditorio, es lo que llama la atención respecto a los therian. Tenemos una incidencia estadística, de acuerdo a estudios de la doctora Gervasi de la Universidad Estatal de Nueva York, de una mayor proporción de incidencia de neurodivergencias entre la población therian, por lo que podría tratarse de lo que en psicología, en psicoanálisis y en psiquiatría se llama un coping, un mecanismo para evadir una realidad que te puede estar desbordando, por ejemplo, situaciones de estrés, y retrotraerte a instintos primarios. Por ejemplo, para personas del espectro autista, el exceso de estímulos resulta desbordante. Entonces, un animal no tiene que atender a todas las normas sociales. Puede enfocarse simplemente en la estimulación física que les permite sacar energía. Entonces, este tipo de comportamientos animales, por ejemplo, que vemos documentados en la historia desde la antropología, nos ayudarían a entender que lo que está pasando ahorita, como lo mencionaron muy bien, es la visibilización de un fenómeno que, si me permites, para cerrar este arco argumental, se originó en 1994, en un foro de Usenet, cuando el Internet existía antes de Facebook. Usuarios en este foro hablaban sobre películas de hombres lobo, y algunos usuarios empezaban a reportar casos de sentirse espiritualmente identificados con animales. Pero cuando vemos la composición demográfica de esa población en ese año, eran sobre todo personas de 35, 37 años, y por un lado más espiritual e intelectual eran sus indagaciones sobre los límites entre el ser humano y el animal. Lo que está pasando ahora son generaciones que socializaron durante la pandemia y que ahí aprendieron que la identidad es más editable, por ejemplo, en Roblox, en Minecraft, en este tipo de universos digitales, y ahora lo están traduciendo a un tópico tan antiguo como lo es este límite entre el humano y el animal. De repente, doctor, culpamos a la pandemia de todo, ¿no? Y leía en estos días a alguien que decía, es que estos jóvenes veinteañeros que hoy están en esta tendencia. Que tenían 15 cuando... Tenían 15, son los chicos a los que se les cortó su proceso de socialización con los seres humanos, y entonces
interactuaban a través de una pantalla con una cámara, donde si querían la prendían, si no querían que no los vieran, la apagaban, y que hoy pudiesen, a través de estas máscaras, a través de estos disfraces, pretender ocultar o protegerse en este proceso de interacción. ¿Podría ser eso también? Es correcto. Sí. A ver, todavía no terminamos de ver los estragos de la pandemia, ¿no? Como lo sugería yo hace un momento, tenían 15 años estas personas cuando inició la pandemia y los aislamos. Entonces sí hay todavía muchos fenómenos que tenemos que atender, ¿no?, en la formación de personalidad. Ahora, como lo decía también el compañero, esto sirve como una barrera, una defensa, y hay que entender que se ha registrado que muchas de estas personas terian, en algún sentido están viviendo algún tipo de acoso, algún tipo de violencia, lo están utilizando para manejar un trauma, para enfrentarse a la vida, despojándose, no literalmente, pero sí momentáneamente por la identidad humana y adquiriendo una identidad animal con más fuerza, con más arrojo, con más resiliencia que la que tendría un humano. Entonces sí, por supuesto que estaría vinculado el asunto de cómo vivieron estos chicos la pandemia y que ahora están viendo esto como una opción para enfrentar los problemas de la vida. ¿Qué tanto? Porque de repente pareciera que esto se volvió un boom, se viralizó, y en cuestión de muy pocos días, como hoy sucede con muchas cosas, que en pocos días se viralizan. Estamos también ante un proceso de imitación, simplemente de imitación por el simple hecho de imitar. Pregunto. Yo creo que estamos ante procesos de apropiación creativa, de reexperimentación. En el Departamento de Antropología siempre mencionamos, las y los colegas, que nada es realmente nuevo cuando lo vemos desde una perspectiva histórica, pero eso no significa que deje de ser original. Siempre hay algo de originalidad en cada momento histórico, en cada época, en función también del contexto social. Algo que agregaríamos es la importancia del contexto. Estas generaciones están afrontando mercados laborales cada vez más deshumanizantes, futuros que les parecen cada vez más agrestes, hostiles. Tenemos datos estadísticos que dan cuenta que las juventudes piensan cada vez menos en el futuro respecto a otras generaciones pasadas. Cierto. Generaciones que han vivido en un mundo totalmente polarizado, con liderazgos políticos que crispan el ambiente social, pero también con discursos en general que hacen cada vez más inhabitable el mundo, una crisis ecológica, en fin. Frente a este panorama, me parece que desde la antropología la fantasía de vivir en un mundo mucho más simple en términos de interacción social y regresar a la naturaleza se ofrece como muy, muy seductora. Ahora, hay algo de kitsch en que la geriantropía, tal como es practicada hoy en día, que aparece en los 90, se da pues en el norte global, en Estados Unidos, en Europa, en contextos de bosque, y se vuelve un tanto disruptivo ver este tipo de paisajes de personas en cuatro patas, brincando, saltando, en el asfalto, en el paisaje urbano, pero definitivamente lo original sería fundamentalmente juventudes que están buscando reexperimentarse, buscarse a sí mismas en el contexto actual, Juan Carlos. Empezaba el doctor Alfredo Castañeda diciendo que lo que estamos viendo es un proceso de construir una identidad en estos grupos jóvenes, de buscar construir una identidad, de identificarse, en fin. Y yo preguntaría, ¿por qué no más bien buscar construir una identidad con personajes de la humanidad constructivos, de estos que han aportado, de estos que han generado cambios muy valiosos a la sociedad? ¿Se puede reorientar entonces? Podría reorientarse, porque como lo dice el compañero, suena bastante atractivo el identificarme con un animal que no responde a las normas sociales, ¿no? Pero sí, en otro sentido, yo creo que sería importante no estigmatizar. Eso. ¿Sí? Veía yo algunos de los comentarios en el reportaje, ¿no?, cuando le avientan la chancla al perrito. A ver, no nos vayamos por ese lado. Más bien, creo que una forma de acercarnos a este fenómeno es preguntarle a las personas, Terian, bueno, ¿y este asunto de tu animal, qué te aporta? ¿Qué te da? ¿Qué no tenías antes de que desarrollaras
esta afición, esta idea de identificación con el animal. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Más que la cuestión del estigma, de aventarle la chancla, decir, bueno, ¿qué hago por ti para que tú estés mejor? ¿Sí? Dicho de otra manera, no condenar. No. ¿Lo percibe así la antropología? Es correcto. Aquí desde lo que hacemos, por ejemplo, en el Departamento de Antropología es preguntarnos por qué emergen este tipo de fenómenos sociales, entenderlos y ponerlos, digamos, en su textura cultural, en su dimensión histórica. Y ahí nos damos cuenta, justamente lo mencionábamos hace breve, que este enfrentamiento, llamémoslo de forma metafórica, entre furros y therians, recuerda un tanto este enfrentamiento entre los emos y los punk en la glorieta de Insurgentes a principios del siglo XXI. Yo creo que son procesos sociales que tienen que ver con búsquedas de identidad. La confrontación binaria de identidades sociales también es parte de nuestra riqueza social. Mi última pregunta. Entonces, si mi hijo, si mi hija de repente llega y me dice, papá, soy therian, ¿me debo preocupar o no me debo preocupar? Te tienes que ocupar, no preocupar, ¿no? Lo que te está diciendo es que está presentando una necesidad de identificarse porque su identidad todavía no está sólida. Entonces, lejos de preocuparte, ocúpate, ok, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Para qué necesitas este animal? ¿Qué ocurre con tu persona? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué ocurre con tu más allá de lo therian? ¿Qué pasa contigo para que yo te pueda ayudar? Entonces, en vez de preocuparnos, ocupémonos de la juventud. Les aprecio mucho los conceptos, a los dos han sido muy valiosos. Doctor Octavio Espínola Sago es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas Puebla y esperemos vernos en otro tema. Gracias. Muchas gracias. Lo mismo, doctor Alfredo Castañeda Felgueroso, coordinador del área de servicio social del Centro Poblano de Salud Mental Integral del Gobierno del Estado de Puebla. Gracias, doctor, también. Muchas gracias.